Muy buenos días, alumnos de cuarto básico. La semana anterior no enviamos ninguna actividad, ya pensando que los alumnos se iban a comprometer a enviar lo que tenían pendiente. Algunos sí lo hicieron, pero lamentablemente otros no. Eh, Esta clase corresponde a la clase del 20 y 24 de julio del 2020, donde vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que ya hemos visto. Para ello, les recuerdo a ustedes que tenemos durante este mes que leer nuestro tercer texto que se llama Tete y el león en la huelga de los animales. Ya, por lo tanto, ahí está marcado porque es el que nos corresponde a este mes, que más adelante les voy a indicar cómo lo vamos a evaluar. Ya, objetivo de la clase de esta semana, retroalimentación de las unidades 1, 2 y 3. Para ello vamos a recordar ya lo que ya hemos visto con respecto a la novela. Recuerden ustedes que vimos la novela a partir de un texto que se llamaba La Carreta, ya donde ocurrían varios acontecimientos con los personajes. Ya era una narración bastante larga que después le envié el PPT para que ustedes lo pudieran revisar. Para ello reconocimos tanto el conflicto que había en esta novela, la secuencia de acciones que ocurrían ahí y los personajes. De igual forma, analizamos características de la novela y les voy a solicitar, haciendo recuerdo de la novela anterior, que usted me indique cuál era el conflicto o problema que enfrentaba el sapo y sus amigos en el texto denominado La Carreta. Hablamos también de las características psicológicas del personaje principal, que era el ornitorrinco, que era tímido, leal y muy buen amigo. ¿Y cuáles serían las características físicas del ornitorrinco? ¿Ya? Luego vimos la descripción psicológica, ¿ya? Y para ello recordamos características físicas o externas que tienen cada uno de los personajes. No olvidar que analizamos ya este tipo de características, por lo tanto usted ya la reconoce, la hemos visto también en los cuentos. Luego vamos a recordar la carta. Vimos la carta informal, donde algunos alumnos me escribieron una carta a un amigo como carta formal, pero el objetivo era reconocer la diferencia entre la carta formal y la carta informal. Durante todos estos años hemos estado trabajando más la carta informal, que va de amigo a amigo, y no la carta formal. Por lo tanto, el esquema que ustedes ven ahí es la estructura de una carta informal, donde les voy a pedir por favor que la lean, que la analicen, no olvidar que todo esto debe estar en su cuaderno y que respondan algunas preguntas. De igual manera, usted puede observar en este siguiente PowerPoint las características del sobre, ¿ya? Que tiene toda carta. Complete. Un sinónimo es una palabra que significa lo mismo que otra y un antónimo es, recordando que dentro del concepto también estudiamos comunicación oral y escrita. Luego, elija 4 palabras de la carta informal que vimos recién, y determine para cada una un sinónimo y un antónimo. A partir de la lectura de la carta, vamos a analizar cuántos puntos y seguido encontramos, cuántos puntos y aparte y cuántos puntos final. Usted solamente debe colocar la cantidad y no más. Luego estuvimos también viendo otro texto narrativo que se llamaba el poema. Hemos visto poemas durante todos estos años, desde primero básico. Ya aquí lo importante ahora es reconocer su estructura y a su vez no olvidar que el poema no se lee, sino que se declama. Ya, completar el cuadro que aparece ahí y luego completar la información con respecto al poema de lo que hemos visto. Hemos hablado de la estrofa, hemos hablado de los tipos de rima, hemos hablado de las figuras literarias, ¿ya? Por lo tanto, todo ese cuadrito debe completarlo con la retroalimentación que hemos visto durante este semestre. Luego vamos a ver el artículo informativo. Vimos algunos artículos informativos, ¿ya? Por lo tanto, usted sabe, ¿ya?, que tienen una estructura, ¿ya?, y que nos informan de acontecimientos que son de interés general, ¿ya?, y que tienen como propósito dar a conocer un tema determinado que puede ser en base a la tecnología, al deporte, a la ciencia, etcétera, y
responda esa pregunta que aparece en base a los textos informativos. Luego vimos elementos de los artículos informativos, vimos el título, el lenguaje objetivo claro y preciso, las imágenes y la estructura que tiene la estructura de introducción, desarrollo y cierre. Recuerde que este no es un texto narrativo, es un texto informativo. Responda, según el fragmento que pusimos anterior, con respecto a la finalización del periodo jurásico, ya con respecto a ese fragmento le pido que responda. Luego recordamos un poco el cuento, ya a través de reconocerlo como un texto narrativo que tiene personajes primarios y secundarios, ya que se desarrolla en un ámbito definido, etc. Para ello, complete la definición de cada parte, inicio, desarrollo y desenlace. Luego identifique 3 partes de acciones que tenga una relación en causa y consecuencia, o causa y efecto, que también lo vimos durante esta unidad. A través de la lectura, la oveja y el cerdo que construyeron una casa, que aparece en la página 94 de su libro. Ahí tiene que buscar 3 frases o dentro del contexto donde hay una causa y haya un efecto y escribirla en su cuaderno. Bueno, chiquillos, no tengo nada más que decir esta semana. Deseo inmensa de volverlo a ver. Esta semana tenemos un consejo de curso. Ya les envié el ID para que se puedan conectar, esperando que se conecten todos y a su vez que conecten las cámaras para ver las caras, si ese es el objetivo. Y para que podamos opinar ya cosas importantes referentes al tiempo que hemos vivido y el que estamos viviendo actualmente. Recuerde que cualquier situación que se dé, yo estoy aquí ya a escucharlo y a poder ayudarlo si está en mis posibilidades. Ahora, con respecto a Tete y Lionel en la huelga de los animales, aquí puse la estructura de cómo lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar a través de un análisis lector. Usted va a presentar un trabajo escrito en hojas cuadriculadas o en hojas de su cuaderno, ya donde usted va a crear una portada llamativa, que no sea la misma que aparece en el libro, que está ahí, sino debe tener un título, el autor, la editorial, el año en que se realizó, el año en que la editorial ya sacó el texto, el número de páginas que tiene, el género narrativo, el tema, un resumen del texto y una opinión personal. La opinión personal lleva el mayor puntaje, por lo tanto debe leer el libro. Fecha de entrega, viernes 31 de julio. Esta nota, chicos, ya es para el segundo semestre, ¿ya? Por lo tanto, es importante cumplir la fecha. Recuerde que yo evalúo a través de una lista de cotejo. Muy bien, chicos, muchos cariños. Lo espero el miércoles que tenemos consejo de curso. Chao, chao.